Dios les bendiga, buenas noches. Vamos a continuar con la lectura de este libro, Job, un hombre de resistencia heroica. Ya vamos en el capítulo 15, así que pues vamos a poner atención y vamos a iniciar la lectura en esta noche. No sin antes de darle gracias a Dios y ponernos en sus manos. Gracias, Señor, una vez más para darte las gracias por estar reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y también, Señor, sé que este libro nos sirve, Padre, con ejemplos, Señor, de hombres que dan testimonio, Señor, como Job, ese libro maravilloso, Señor, del cual aprendemos esa resistencia que tuvo, Señor, y que siempre, siempre, Señor, te tuvo por encima de todo, Señor, y no claudicó en su fe. En esta noche, Señor, te pedimos nos ayudes a aprender y que podamos poner atención a lo que vamos a leer. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 15. El apasionado testimonio de un hombre inocente. La nuestra es una generación que se está convirtiendo velozmente en una generación que está hastiada. Desconfiada sería quizás una palabra mejor. Una vez en que al líder se le escogía por su carácter y quienes lo seguían lo respetaban por su integridad. Simplemente confiábamos en quienes nos lideraban. Recuerdo que siendo yo un muchachito escuché decir a mi padre, podemos confiar en él, nos dio su palabra. Una vez papá y mamá contrataron a alguien para que nos hiciera un trabajo de carpintería en nuestra pequeña casa, cuando yo era un niño. Recuerdo que estaban hablando de eso en la cena y mi madre le preguntó si nos había firmado un contrato. Mi padre sonrió y le dijo, hicimos un pacto de caballeros, no hay necesidad de tener un contrato firmado. Hoy esas palabras representan un grado de ingenuidad absurdo. Lamentablemente, al llegar a este siglo XXI, estamos a años luz de esta declaración sencilla pero sincera. Su palabra lo obliga. A riesgo de parecer demasiado general y simplista con el análisis, pienso que mucha de la pérdida de la confianza del público puede deberse a tres cosas, más bien a tres casas. A la casa donde se imparte la justicia, los tribunales, la casa de gobierno y la casa de Dios. Hubo un tiempo en que la ley era defendida en los tribunales. La mayoría de los abogados eran honestos, entre paréntesis, por suerte algunos todavía lo son. Y la mayoría de los jueces tenían suficiente sentido común, junto con una devoción a la justicia. Se tomaban los casos porque eran casos que valía la pena tratar y porque valía la pena defender a los acusados que eran inocentes de los cargos. Había excepciones, por supuesto, pero prevalecía la integridad. El corazón me dio un salto hace unos días cuando me enteré de que un abogado defensor hizo un comentario en cuanto a un caso específico de abuso sexual contra un niño. Acababa de perder el caso porque el hombre había sido hallado culpable de la acusación. En la entrevista posterior a esa decisión, el abogado confesó al reportero, yo sabía que era culpable. Lo supe todo el tiempo. Mi cliente me había dicho que era culpable, pero después de todo era un caso interesante. La defensa que hizo durante todo el juicio fue una farsa, un engaño. Es evidente que hay problemas en los tribunales de justicia, pero ¿qué de la Casa de Gobierno? ¿Recuerda usted que cuando era un niño confiaba en su presidente? ¿Recuerda que usted y yo nos poníamos la mano en el corazón y jurábamos fidelidad a la bandera de nuestro país? Recuerdo que yo hacía ese juramento cada mañana de clases en medio de la Segunda Guerra Mundial, parado y descalzo cuando estaba en tercer grado de la escuela, realmente descalzo. De haber sido por mí, habría ido descalzo todo el tiempo hasta terminar la secundaria, pero nos obligaban a ponernos zapatos cuando iniciábamos la secundaria. Antes la mentira en la Casa de Gobierno era algo impensable. ¿Cómo han cambiado las cosas? No hay país en el mundo que no haya sufrido escándalos y mentiras que salen desde sus casas de gobierno. La integridad de los gobernantes ya no es algo que damos por sentado, pero ¿y en la casa de Dios? Hace no muchos años hubo el escándalo de un televangelista que enfangó a toda la obra de Dios. Todos los que estábamos en el ministerio fuimos afectados, a pesar de que había solo unas pocas personas involucradas en el escándalo. Hubo un tiempo en que la gente se sentía feliz por tener cerca a un pastor que había venido a vivir en su comunidad. Ya no es así. No es raro que algunos vean a un pastor con sospecha. Es doloroso, realmente, y llegamos a la conclusión de que estamos viendo un hundimiento de la integridad.
Existe la vieja historia de un hombre que era fabulosamente rico. Se estaba muriendo y llama a su cabecera a sus 3 amigos de mayor confianza, su médico, su sacerdote y su abogado. Cuando llegan los 3 les dice, sé que la gente dice que no puedo llevármelo, pero lo voy a intentar. Luego les entregó 3 paquetes idénticos y muy pesados, cada uno de los cuales contenía $2 millones en efectivo. Quiero que ustedes vengan a mi funeral y cuando me pongan en la tierra, lancen los paquetes al hoyo después de mí. Por su pedido un tanto sospechoso, usted ya se está sonriendo. Cada uno de los amigos le da al hombre su palabra de que lo hará. Poco después fallece el rico. Sus 3 amigos asisten al funeral y en el cementerio cada uno de ellos lanza el paquete en la tumba. Cuando comienzan a regresar a sus coches, el médico tímidamente dice a los otros 2, amigos, tengo que hacerles una confesión. Anoche, mientras estaba en mi consultorio con el paquete, me puse a pensar en el nuevo pabellón para los niños enfermos que está tratando de construir nuestro hospital. Pensé, estos 2 millones pudieran hacer mucho bien, en vez de estar cubiertos de barro. Sé que nuestro querido amigo, de haber estado en sus cabales, habría preferido este uso humanitario del dinero. Por eso saqué el dinero y lo di al hospital para ese nuevo pabellón. Tengo que confesarles que el paquete que puse en la tumba estaba lleno de periódicos viejos. El abogado le cae encima, hecho una furia. Ese dinero, le dice, todo fue en fideicomiso. Eras un albacea. Al dar a ese dinero otro uso, aún con un fin humanitario, has violado una responsabilidad sagrada, ilegal, y es posible que hayas cometido además una felonía. El abogado está todavía encolerizado cuando el sacerdote interviene y dice, más despacio, hijo mío. Luego procede a contar su historia. Yo también tengo que hacerles una confesión. Anoche me encontraba en la casa parroquial pensando en los esfuerzos que está haciendo la iglesia para adquirir el comedor gratuito y el albergue de personas sin hogar que tiene. Pero eso yo también luché, por eso yo también luché en la solicitud del viejo y finalmente decidí que era mejor dar el dinero al buen uso antes que sepultarlo en la tierra. Luego citó la parábola de los talentos, confesando que él también llenó el paquete con periódicos y que había dado el dinero para el comedor y el albergue. A estas alturas el abogado está casi al borde de un ataque de apoplejía y les lee la cartilla a ambos hombres. Como defensor de la ley dice que es posible que tenga que denunciar esta infracción de la obligación fiduciaria. Y aparte de la ley, agrega, hay que considerar también el aspecto de la amistad. Ambos desobedecieron el último deseo de nuestro amigo más íntimo. Ustedes debieron hacer lo que hice yo, terminó diciendo, para estar absolutamente seguro de que llevé a cabo con el más meticuloso cuidado la petición de nuestro amigo, puse el dinero en la caja fuerte de mi bufete y sigue allí, protegido de todo daño. Entonces hice un cheque por $2 millones y lo puse en el paquete y eso fue lo que eché a la tumba. El año pasado leí el libro A Witness to Power, Testigo del Poder, de David Kerhen. Él fue asesor y amigo de varios presidentes de los Estados Unidos. No es un libro de chismes, sino uno honesto y directo en cuanto a las cosas que fue realmente testigo. El autor menciona a menudo la palabra integridad y cuando resume las 7 características que distinguen a un presidente, no me sorprendió ver en primer lugar, el liderazgo comienza desde adentro. El autor cita a un senador de los Estados Unidos que dijo, si usted tiene integridad, lo demás no importa. Si usted no tiene integridad, lo demás importa. Eso explica el por qué todos nosotros tenemos tan alta estima por Job. Job fue un hombre íntegro antes de que el mundo se le viniera abajo. Fue íntegro cuando el mundo se le vino abajo y siguió siendo íntegro después que se le vino abajo. A pesar de todas las penalidades y pérdidas, a pesar de los insultos, falsas acusaciones y humillantes incriminaciones, Job nunca sacrificó su integridad. Admiramos su sufrimiento y aún más que haya soportado un sufrimiento cada vez mayor, pero mucho más admiramos su ejemplo de integridad a lo largo de todo eso. Nada de Job nos impresiona tanto como eso. Él dice firmemente, Job 27, 5 y 6, hasta que muera no renunciaré a mi integridad. Me he aferrado a mi rectitud y no la cederé.
De cualquier modo, el problema de Job entonces era como el problema de cualquier líder hoy. Tenía unos oyentes que estaban hastiados. Todos los veían con sospecha. Para ellos sus palabras eran simples palabras, nada más. No era posible que alguien estuviera sufriendo física, emocional y familiarmente la clase de infierno que él estaba viviendo. Nadie sufriría la pérdida de sus negocios, hogar, hijos y salud sin ser culpable de algo realmente secreto y realmente malo. Ellos nunca creyeron en algo distinto. De hecho, apreciaron sus acusaciones a medida que pasaba el tiempo. Finalmente, y yo diría felizmente, decidieron que no seguir hablando. Job está callado mientras las palabras de ellos resuenan en sus oídos. Sin tener un abogado defensor, tiene que representar su propio caso. Por un breve interludio de los capítulos 27 al 32, Job tiene tiempo para reflexionar en lo que ellos han dicho, al mismo tiempo que piensa en su propia vida. El beneficio de este interludio es que registró sus pensamientos en un diario, pensamientos que están preservados en la Biblia. Cuando llegamos al capítulo 29, encontramos a Job recordando con cierta nostalgia las bendiciones de días pasadas. Las bendiciones de Dios pasadas. ¿Qué días tan gloriosos fueron esos? Si usted es una persona a la que le gustan los bosquejos bíblicos, incluidos los encabezamientos de cada parte principal, le sugeriría el siguiente. Job reflexiona en su pasada gloria, capítulo 29. Job repite su desgracia actual, capítulo 30. Y Job reafirma su integridad personal, capítulo 31. Título: Reflexión en su pasada gloria. Job continuó su discurso y dijo: ¿Quién me concediese ser como en los meses pasados, como en los días cuando Dios me guardaba? Eso es Job 29, 1 y 2. Es como si estuviera escribiendo estas cosas con un profundo suspiro. Oh, me gustaría volver a tener días así, cuando el Señor y yo andábamos juntos y conversábamos. Adán debió tener sentimientos semejantes después de la caída. Qué maravilloso era cuando caminábamos al frescor de la tarde y no había nada que se interpusiera entre Dios y yo. Job sigue recordando en Job 29:3: entonces él hacía resplandecer su lámpara sobre mi cabeza y a su luz yo caminaba en la oscuridad. Hermosas y maravillosas palabras. Job está saboreando el recuerdo de los días pasados. Este no es un padre senil ni un abuelo debilitado. Es un hombre hecho y derecho que recuerda cuando tenía sus hijos con él, cuando él y ellos podían visitarse mutuamente, disfrutar de las comidas juntos y tener días de celebraciones especiales, estando todos reunidos alrededor de la mesa. Recuerdo cuando, dice Job, qué maravilloso era eso. Me encantan sus gráficas palabras. Job 29:6: cuando mis pasos se bañaban en leche y la roca me vertía corrientes de aceite. Escribe como un poeta, utilizando imágenes verbales. Su mundo era tan maravilloso, la vida era tan deliciosa, había alegría por todas partes, abundaba la gracia de Dios. Todos nosotros tenemos días en que podemos recordar momentos maravillosos, tal vez aquellos días de mayor inocencia para usted, quizá antes de que las duras y pruebas de la vida alzaran sus cabezas con sus afilados cuernos y sus horribles escamas. Al mirar hacia atrás, quizás puede recordar esas horas sencillas y tranquilas que pasó con el Señor, cuando sus pasos parecían ordenados por Él, y cuando cada amanecer traía rayos de una esperanza nueva, fresca. Eran solo usted, Él y su palabra. Job 29, 7 al 10. Dice: entonces yo iba al tribunal de la ciudad y alistaba mi asiento en la plaza. Los jóvenes me veían y se hacían a un lado. Los ancianos se levantaban y permanecían de pie. Los magistrados detenían sus palabras y ponían la mano sobre sus bocas. La voz de los nobles se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Qué expresivo. Cuando las personas están en presencia de alguien muy admirado, muchas veces se ponen la mano sobre la boca y se quedan mirándolo. Así reaccionaban los jóvenes cuando se acercaban al venerable Job. Recuerdo que yo hice eso una vez. Sucedió cuando me preparaba para el ministerio, siendo estudiante del seminario de Dallas. No solo tenía unos profesores envidiables, una privilegiada oportunidad que nunca di por descontada, sino que de vez en cuando el seminario invitaba a un respetado personaje para que nos trajera una conferencia o un estudio sobre algún libro de la Biblia. Recuerdo la primera vez que vi al doctor Richard Selm, quien en ese tiempo era pastor en Richmond, Virginia, y miembro de la directiva del seminario. Todavía puedo recordar cuando llegó al seminario. Su presencia fue como una bendición al cuerpo estudiantil.
Hubo otros a quienes estimábamos mucho. De vez en cuando quería sentarme junto a ellos, observarlos muy de cerca. Eso me inspiraba. Los jóvenes hacían eso con Job. Job venía a la plaza de la ciudad no por orgullo, sino para cumplir con sus deberes y responsabilidades como líder. Los más jóvenes se reunían para escuchar su sabiduría. Aquí estaba un hombre a quien las riquezas no se le habían subido a la cabeza. Era muy rico, pero nunca se comportó como si estuviera por encima de ellos. Qué impresionante es conocer personas así, verdaderamente humildes, aunque ricas, llenas de compasión y también de generosidad. La vida de Job era como aceite que fluía sobre las rocas, fluyendo sobre las vidas de los demás. Aún los magistrados se detenían y clavaban sus ojos en él. ¿A qué se debía ese respeto? Job 29 del 11 al 17. Él abogaba por los indefensos y salía en defensa de quienes eran explotados. No se olvidaba de quienes sufrían grandes necesidades. Además rompía las quijadas de los inicuos y defendía la causa de los maltratados. ¡Qué modelo! Cuando el mundo de los deportes de mi país perdió a un atleta importante hace no mucho tiempo, eso fue una noticia de primera plana. El equipo profesional de fútbol americano, los Colts de Baltimore, tenía una defensa llamado Johnny Unitas, quien fue uno de los grandes defensas en mi juventud. Recuerdo, siendo joven y apenas comenzando a apreciar y conocer este deporte, que veía a este hombre al que entonces llamaban mariscal de campo, Johnny U. Era realmente un mariscal en el campo de fútbol. Era también todo un personaje. Leí en una revista especializada en deportes que decía que tanto los entrenadores como los jugadores sentían un poco de temor reverente hacia él. En una ocasión se sonrió y le dijo a su entrenador: relájate y disfruta, no voy a necesitar ayuda en este juego. Eso es ser un buen defensa. ¿Cuál fue la respuesta del entrenador? En verdad les dimos una paliza y yo no tuve que mover un dedo. De vez en cuando aparecen en esta tierra algunas personas que se apoderan de nuestra atención. Parecen tener un dominio de la vida y anhelamos estar cerca de ellos. Job era una de ellas. Job 29:25. Yo escogí el camino para ellos y me sentaba como su jefe. Yo vivía como un rey que está en medio de sus tropas, como el que consuela a los que están de duelo. Este versículo resume todos los aspectos de su papel en la comunidad. Lo hacía todo, desde liderar el consejo de la ciudad en tiempos de paz hasta guiar a las personas en sus sucesivas crisis, al mismo tiempo que se ocupaba de los desafortunados. Job era una inspiración para toda la comunidad. Título describe su desgracia actual. Pero ahora aquello era antes, esto es ahora, todo ha cambiado. Tal vez Job pestañee con sus ojos cargados de lágrimas mientras se sube la manga de su capa y deja ver sus llagas hinchadas y urticantes. Sus labios están agrietados y le sangran, tiene la lengua reseca, su cuerpo está macilento. Las líneas de su cara son más largas y más profundas, se le cayó el cabello, tiene el cuero cabelludo ampollado. Dice Job 30, 1, 9 y 10. Pero ahora se ríen de mí los que son en edad más jóvenes que yo, aquellos a cuyos padres yo habría desdeñado poner junto con los perros de mi rebaño. Pero ahora he llegado a ser su canción. Soy el tema de su habladuría. Me abominan y se alejan de mí. No se refrenan de escupir mi cara. Este es el mismo hombre junto a quien se sentaban antes los demás en silencio, llenos de respeto. Ya no es así. Ahora no significo nada para ellos. Soy más que un pedazo de basura enfermo. Soy objeto de vergüenza. Su gran lugar de honor ha quedado destruido. Su riqueza es apenas un recuerdo. Ya no tienen las grandes bendiciones de Dios. Ahí en Job 30, del 17 al 22. Una noche seguida por otra amarga noche. La benevolencia que una vez tuve con los necesitados no es recíproca. Nada de eso sucede conmigo. Qué difícil debió haber sido eso. Job 30, 26 al 29 dice: cuando esperaba el bien me vino el mal. Cuando aguardaba la luz vino la oscuridad. Mis entrañas hierven y no tienen sosiego. Los días de mi aflicción me han alcanzado. Ando enlutado y sin consuelo. Me levanto en la asamblea y clamo. He llegado a ser hermano de los chacales y compañero de las avestruces. El escritor bíblico Roy Zuck capta la esencia del lamento de Job en su libro Job cuando escribe: Job concluye su lastimera descripción de sus sentimientos de pesar actuales diciendo que su gozo se había convertido en aflicción.
su arpa y su flauta instrumentos para expresar regocijo. Job 21:12. Tocaban ahora solo endechas para acompañar a las personas que lloraban afligidas. En los últimos 5 versículos se alternan el dolor emocional, Job 30:27, 29 y 31, y el dolor físico, 28 y 30. Los chiquillos se mofan de él, lo escupen y lo agreden. Dios sigue callado. Los amigos insensibles y Job gime de dolor. Tal era la difícil situación de Job, el antiguo plutócrata. En vez de respeto, rechazo. En vez de fortaleza y gozo, lo suyo era un mundo de enfermedad, humillaciones y tristeza. Al escribir Job las siguientes palabras con mano temblorosa, Job 30, 30 y 31, mi piel ennegrecida se me cae y mis huesos arden de calor. Mi arpa ha llegado a ser para el duelo y mi flauta para la voz de los que lloran. Su arpa hecha para la celebración, mientras las personas danzaban en las calles y la flauta con sus melodiosos y encantadores tonos, ahora toca solo en tono menor. Eso me recuerda el solitario quejido de las gaitas que se escucharon en las calles y en las estrechas callejuelas de la ciudad de Nueva York. En esas mismas calles se habían bailado por nuestras victorias obtenidas después de las guerras mundiales. Sobre esas mismas calles habían estado los despreocupados pasos de los que tenían riquezas, que trabajaban en el centro financiero, no solo de nuestra nación, sino del mundo. Pero ahora, después del 11 de septiembre, el gemido de las gaitas llena el día, mientras desfila una carroza fúnebre tras otra. Esa escena de tristeza me recuerda al Salmo 137. Cada uno de los salmos tiene un lugar de nacimiento particular. Este antiguo canto nació de un vientre de dolor. Los judíos que están representados en este canto son los enlutados que han sido llevados cautivos. Las hordas babilónicas habían venido y destruido la ciudad de Jerusalén. Sión estaba en ruinas y los judíos cautivos marchan lentamente hacia Babilonia. El salmista compuso este salmo como un canto fúnebre. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras liras. Los que allá nos habían llevado cautivos nos pedían cantares. Los que nos habían hecho llorar nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Salmo 137 del 1 al 3. Escuche el sarcasmo, arranquen con esos grandes salmos que a ustedes les encanta cantar. Cántenlos para que nosotros ahora mismo vamos a oírlos. En ese duro momento, el salmista pregunta, ¿cómo cantaremos las canciones de Jehová en tierra de extraños? Salmo 137, 4. Es como si usted y yo fuéramos llevados prisioneros la próxima semana, marchando hacia el lugar de donde seremos tenidos como cautivos, y uno de nuestros captores dijera, cántenos uno de esos himnos de la iglesia, canten este o escuchemos ese. ¿O qué tal el victorioso himno de Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios? Pondríamos nuestros instrumentos en el suelo. No es posible cantar los himnos del Señor en una tierra extraña. Eso es lo que dice Job aquí. Mi arpa, que una vez tocó esas grandes canciones que a mi familia le encantaba cantar, y mi flauta, que acompañaba su canto, ya no existen. Sus amigos no se conmueven, solo piensan en la culpabilidad de Job. Tú mismo te lo buscaste. Reafirmación de su integridad personal. Job sigue hablando, mencionando ejemplo tras ejemplo que dicen, inocente. He reflexionado en mi gloria pasada, he contado mi desgracia actual, pero quiero decirles que tengo todas las razones del mundo para reafirmar mi presente integridad. Mi integridad está intacta y enumera varios ejemplos. No ha habido pasiones ocultas ni pecados sexuales secretos en mi vida. Eso se ve en Job 31, 1 al 12. Segundo, no ha habido abuso de poder, ni me he aprovechado de los que padecían necesidades o estaban indefensos. Job 31, 13 al 23. No ha habido ningún compromiso de mi integridad delante de Dios o de los hombres. Job 31, 24 al 40. Veamos los ejemplos. No ha habido una mirada lasciva de mi parte. No ha habido mentira, no ha habido adulterio, no ha habido opresión, no ha habido falta de compasión. Todo esto está en el Salmo 31 para que usted lo lea. No ha habido materialismo. Y finalmente Job alcanza un clímax en su defensa. Job 31, 35 al 37. Oh, si yo tuviera quien me oyese, he aquí mi firma.
Que el poderoso me responda, que mi adversario escriba un acta contra mí. Ciertamente yo la llevaría sobre el hombro y me la ceñiría cual corona. Yo le rendiría cuentas de todos mis pasos como un príncipe, me acercaría a él. Job anhela que alguien lo escuche. Sin un defensor legal, él tiene que defenderse solo en este tribunal imaginario. Y los que son parte del jurado están todos mirándolo con ceño. Job dice, ustedes creen que nada de esto es cierto, pero mantengo lo que he dicho. Si hay alguna evidencia que ustedes pueden utilizar contra mí, díganla y que Dios juzgue. No hay ninguna. Por tanto, es como si Job dijera en este punto, la defensa concluye la presentación de sus alegatos. Título, 3 temas, 3 verdades. Usted ha sido muy paciente conmigo a lo largo de este capítulo, que es algo tedioso y se lo agradezco. No ha sido divertido, pero espero que haya sido edificante. Hemos visto surgir 3 temas de la antigua pluma de Job, y en cada uno de ellos se encuentra una verdad que vale la pena recordar hoy. Aquí está el primero. Reflexionar en las bendiciones del pasado nos da razones para regocijarnos. Permítame decirles a ustedes, los padres que todavía están criando a sus hijos, que les enseñen esto con la práctica reiterada. El tiempo de la cena es una magnífica oportunidad para reflexionar. Es un momento ideal para recordar lo sucedido en el día y contar nuestras bendiciones, como lo hace David en el Salmo 103. Observemos la lista que recopila. Bendice, oh alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia con bien tus anhelos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos dio a conocer Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a sus iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103. David nos da un buen ejemplo a seguir. Haga una pausa lo suficientemente larga para pensar retrospectivamente. Rechace toda tentación de mencionar cosas que no le salieron bien. Niéguese a centrar su atención en conflictos que no han sido resueltos. Piense en las bendiciones y quédese allí. Job lo hizo, ¿recuerda? Esta clase de reflexión eleva nuestro espíritu. Recordar solo las cosas buenas del pasado evita que nos volvamos negativos. Segundo, enumerar los problemas presentes nos obliga a tragarnos nuestro orgullo. Si hay algo que necesitamos tragarnos, es cada pizca de nuestro orgullo. El orgullo es parte de una cultura hastiada. El cinismo y la sofisticación se alimentan del orgullo. Este nos incita a mirar con desprecio a los demás, porque tenemos una opinión muy elevada de nuestra propia importancia. Le aconsejo que enumere los problemas presentes que está experimentando y deje que ellos le bajen los humos. El ser franco tiene sus beneficios. Tal vez usted está viviendo esto ahora o lo vivió recientemente. Como resultado, todo ha cambiado para usted. Una vez conoció un gozo que ahora no tiene. Deje que eso lo humille. Ponga uno su orgullo en el asiento trasero. Enfrente el hecho de que a usted, al igual que Pablo, que recibió un aguijón en su carne, le ha sido dado esto para que no se sienta demasiado impresionado por su propia importancia. De hecho, Pablo dice 2 veces que le ha sido dado este aguijón para que no me enaltezca sobremanera. Inmediatamente repite las mismas palabras, para que no me enaltezca demasiado. Segunda de Corintios 12:7. ¿Qué mejor que los problemas actuales para dejar que ellos nos humillen? Finalmente, el tercero, reafirmar nuestro compromiso con la integridad nos fortalece con valentía y confianza. Esto es lo que más me encanta de Job. Aunque está demasiado y decepcionado, aunque está desanimado y decepcionado, no está derrotado. En realidad tiene la confianza y la valentía de decir delante de su Dios, si esto es cierto, si aquello es cierto, si encuentras algo de eso, mátame. Porque él sabía en lo más profundo de su corazón que su integridad estaba intacta. Pudo decir esas palabras con una seguridad tan vehemente. Usted y yo nos sonreímos con la historia del médico, el sacerdote y el abogado.
Volvamos momentáneamente a la escena. Entiendo que esto es hipotético, pero sea honesto. ¿Habría usted echado el paquete de $2 millones en la tumba? ¿No es sorprendente los creativos que podemos volvernos cuando tenemos la oportunidad de poner los $2 millones en nuestros bolsillos? Nos decimos a nosotros mismos, oh, eso es lo que esa persona habría querido. Oh, si hubiera estado en sus cabales, esto es lo que... La integridad le dice que usted debe cumplir su palabra. Usted hace lo que dice que hará. Y si no lo hace, su integridad reconocerá la falla y aplicará el correctivo. Sin la integridad, eludicamos en nuestras convicciones, pero con ella nos mantenemos confiados. La integridad nos ayuda a no flaquear. Cintia y yo regresamos hace poco de un tour trascendental para nuestras vidas, por los lugares que hicieron famosos un pequeño grupo de hombres valerosos y que pensaban con claridad. Hoy lo conocemos como los reformadores. Ellos fueron los líderes del gran movimiento de la reforma que se extendió a través de Europa Central en el siglo XVI. Sus nombres son legendarios sinónimos de valentía, convicción e inquebrantable determinación. Juan Hus de Checoslovaquia, Martín Lutero y Felipe Melanchthon de Alemania, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino de Suiza y Juan Knox de Escocia, para nombrar apenas unos pocos. No fueron superhombres en fuerza o estatura, tampoco fueron perfectos, pero fueron hombres íntegros, con cualidades personales que los mantuvieron fieles. Eso también dio como resultado que no se sintieran intimidados por una oposición que no era solo verbal, sino que también ponía en peligro sus vidas, valiéndose de las ahora famosas palabras de Lutero. Cada uno de ellos dijo en realidad, aquí me tienen, no puedo hacer otra cosa. Al negarse o flaquear o a retratar, al negarse a flaquear o a retractarse, al igual que Job, fueron entendidos mal, difamados, acusados falsamente y abiertamente insultados por sus críticos. Ellos fueron voces solitarias de la verdad, permaneciendo fieles a sus convicciones. Mientras hacíamos el tour, yo muchas veces pasaba un buen rato junto a una estatua de bronce o de pie en el púlpito donde uno de ellos predicó una vez, preguntándome si quizás estos hombres se vieron fortalecidos por el ejemplo que les dejó Job en las Escrituras. Mucho antes de que ellos vivieran, Job testificó, hasta que muera no renunciaré a mi integridad, me he aferrado a mi rectitud y no la cederé. Job 27, 5 y 6. También me hice la pregunta, ¿habría tenido yo la valentía de hacer lo que ellos hicieron? ¿La habría tenido usted? Bueno, pues, qué lecciones, ¿verdad? De vida, qué lecciones de firmeza e integridad. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 15 del libro Job, un hombre de resistencia heroica. Dios les bendiga y, si Dios quiere, nos vemos el domingo. Que Dios sea con usted, que descanse.